chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Ya es miércoles 3 de junio de este 2020 y vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. Es el turno de la materia de Morelos y nuestro tema es la reorganización de la sociedad en nuestro estado. Primero vamos a hablar de los principales acontecimientos que se dieron en nuestro estado de entre 1921 y el 2010. Primero, desde 1921 y hasta 1940 se da algo que conocemos como el reparto agrario. Como su nombre lo dice, se refiere a la repartición y entrega de tierras o terrenos a los campesinos para que pudieran trabajar. Después tenemos la creación de la Constitución Política de nuestro estado. Como sabes, en 1917, a consecuencia de la lucha de la Revolución Mexicana, se da la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en 1930 se crea la Constitución Política de nuestro propio estado. También en 1937 se funda el Ingenio de Zacatepec, que ha traído diverso movimiento en la economía a través de la producción de la caña de azúcar. También de entre 1936 y 1943 surgen las primeras escuelas secundarias. Hasta 1953 se crea la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En 1963 se crea la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, CIVAC. De entre 1970 y el 2006, en Morelos se establecen distintos centros de investigación. De 1990 al 2010 se da la creación de hospitales. Vamos a hablar primero de la reorganización de la sociedad. Como la palabra lo dice, reorganización es volver a organizar, volver a ordenar. Si te acuerdas, después de la revolución había distintos conflictos porque teníamos personas que habían perdido todo en la lucha o personas que habían sido despojadas de sus casas o viviendas. Bien, pues entonces la reorganización social después de la revolución es muy importante, ya que a muchas de estas personas que habían sido afectadas, el gobierno les repartió estas tierras para que pudieran empezar a trabajar. También se destruyeron los campos de las haciendas y también fueron repartidos entre las personas de la comunidad para que empezaran a trabajar. También se da este reparto de tierras de manera simbólica en Anenecuilco, que como sabes es el lugar en el cual nació Emiliano Zapata. También se crea el Ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec y otro llamado Casa Sano que se encuentra en Cuautla. Como hemos mencionado, uno de los principales logros de la Revolución Mexicana fue la creación de la Constitución Política. Bien, entonces habíamos mencionado que la Constitución Política de Morelos se da hasta 1930 y ahí se establece este reparto de las tierras. Además, sirve para que los gobiernos y ciudadanos respeten todos los ordenamientos que se dieron después de la lucha de la revolución. Esta vida más apegada a la ley permitió avanzar en la elección de gobierno y en la reactivación de las distintas labores. Poco a poco, los servicios empezaron a llegar a los pueblos, se empezaron a construir más carreteras. Con las carreteras surgió el transporte público, además de que el agua empezó a llegar por medio de tuberías y se empezó la electrificación
ya que en muchos pueblos de nuestro estado no se contaba con luz eléctrica y además se pavimentaron distintas calles en los principales municipios de nuestro estado. Actualmente es muy común que las casas tengan teléfono, pero en esa época no había. Los teléfonos estaban en casetas, así que otro servicio que se empezó a brindar fue la construcción de estas casetas para que los habitantes de una comunidad utilizaran ese único teléfono. Durante este periodo postrevolucionario, la educación también se impulsó. Como habíamos comentado anteriormente, en nuestro estado había muy pocas personas que ejercían una profesión. Esto debido a que no había muchas escuelas. En Morelos, para este momento, solo había primarias. Así que parte de la reorganización social fue la creación del jardín de niños y también de las primeras escuelas secundarias. Te recuerdo que la creación de estas escuelas se da de entre 1936 y 1943. Las principales secundarias se establecieron en municipios como Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Como he mencionado, a partir de 1953 se empieza con la construcción de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y esto lo que propició fue que muchos jóvenes pudieran ingresar y tener estudios superiores. Ya para 1950, en Morelos se experimentó un gran aumento en la población. Esto se dio a partir de este crecimiento, pues gente de otros lugares empezó a venir a nuestro estado. Estos visitantes tenían distintos orígenes. Por ejemplo, gente que venía de lugares urbanos como la Ciudad de México empezó a venir a Morelos a construir casas de descanso, casas muy grandes. También había personas que llegaban de otros pueblos y lo que hacían era venir a buscar trabajo en las distintas ciudades que se formaban en nuestro estado, ya que teníamos este crecimiento tanto en los ingenios cañeros como en las distintas empresas o fábricas que se establecieron poco después. También a Morelos llegaron muchos campesinos que no tenían tierras y que también buscaban trabajo. Este crecimiento de la población lo que trajo fue una demanda de servicios públicos y de empleo, que lamentablemente hasta nuestros días ha sido insuficiente. Es posible que conozcas personas mayores de tu colonia o de tu familia que recuerden cómo se fue transformando de manera social nuestro estado, así como los cambios que se dieron en la comida, en la vestimenta o en la recreación o entretenimiento de las personas. La actividad del día de hoy es muy sencilla. Primero, vas a tomar como apunte el texto. Posteriormente, vas a complementar este apunte con un cuestionario que te voy a detallar por escrito. Espero que tengas un bonito día. Por la materia de Morelos, eso es todo. ¡Nos vemos!